Ok, jóvenes, les voy a resolver un ejemplo de movimiento parabólico. Este problema dice así: un jugador de fútbol le aplica un puntapié a su balón, el cual sale con una velocidad de 80 metros por segundo. Aquí tenemos una velocidad, dice, de 80 metros por segundo. Tenemos este valor. A un ángulo de 40 grados. Aquí tenemos otro valor. ¿Cómo se muestra en la figura? Y ahí tenemos una figura. Aquí hemos representado la velocidad inicial, 80 metros por segundo, a un ángulo de 40 grados. Y luego nos dice determina. Tenemos 4 literales. Literal A: el tiempo que tarda el balón en lograr la altura máxima. El tiempo que tarda el balón en lograr la altura máxima. Literal B: la altura máxima. Literal C: el alcance horizontal cuando el cuerpo se encuentra en la parte más alta. Y literal D: la velocidad con la que el balón justo toca el suelo. Bien, ahí tenemos 4 literales. Vamos a empezar con el literal A: el tiempo que tarda el balón en lograr la altura máxima. Aquí tenemos un dibujo para representar ese movimiento. Hay un balón que parte de acá, pues va a llegar hasta acá al final, pero en este caso nos piden el primer literal, el tiempo que tarda el balón en lograr la altura máxima. La altura máxima se va a dar por aquí. Vamos a dibujar ese esquema. Aquí ponemos altura máxima, o sea, una H con max ahí, altura máxima, en este punto, ¿sí? Y nos piden el tiempo que tarda el balón en llegar hasta esa altura, en esta condición, aquí. No nos están pidiendo la condición final, aquí nos están pidiendo esta condición, el tiempo que tarda en llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué situaciones tenemos ahí? Ya habíamos dicho que en este caso hay una velocidad, que es la velocidad inicial en X, pero la velocidad vertical en ese punto vale 0. La velocidad vertical vale 0. Cuando hablemos de altura máxima, vamos a concentrarnos en movimiento caída libre. De las ecuaciones, solamente cuando nos pidan la velocidad horizontal, nos pidan el desplazamiento horizontal y a veces el tiempo, pero nos dan estos dos datos, ¿sí? Nos piden el tiempo, vamos a utilizar esta ecuación. Por lo general son ecuaciones de caída libre las que vamos a utilizar. En este caso nos piden la altura máxima. La altura máxima la vamos a encontrar con ecuaciones de caída libre, ¿sí? Vamos a encontrar la velocidad vertical y con esa velocidad vertical hacemos un análisis de caída libre. Fíjate lo que hacemos. La velocidad, esta que nos dan, la vamos a descomponer en la velocidad horizontal, ¿sí? Y la descomponemos en la velocidad vertical. Las dos velocidades, ¿sí? Aquí tendríamos una velocidad inicial en Y una velocidad inicial en X. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en X? Pues esta velocidad sería la magnitud 80 metros por segundo por el coseno de 40. Ese sería el valor de la velocidad en X, ¿sí? 80 metros por segundo por coseno de 40. Y la velocidad inicial en Y sería igual 80 metros por segundo por el seno de 40 grados. Ese sería el valor de la velocidad inicial en Y. Como ese es el valor que vamos a utilizar para la altura máxima, entonces lo que vamos a hacer es encontrar ese valor con una calculadora. Así vamos a meter esos datos en la calculadora. Veamos, 80 por el seno de 40 grados. Nos da 51.42. Vamos a dejarlo con dos decimales. 51.42 metros por segundo. Esta es la velocidad con la que parte el objeto hacia arriba. Entonces el problema se convierte como si tuviésemos esta situación, ¿sí? Se lanza un objeto verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial de 51.42 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué altura logra? ¿Qué altura máxima logra? Bien, ahí tenemos que el estudio que vamos a hacer en este momento del movimiento es vertical, un movimiento caída libre. Entonces nos vamos a los datos. Vamos a los datos. Como caída libre, ponemos velocidad inicial, hoy sí lo voy a poner en Y, velocidad final en Y, tenemos el desplazamiento vertical, tenemos la gravedad y tenemos el tiempo. ¿Sí? De esos datos conocemos uno, este dato. ¿Con qué velocidad parte hacia arriba? O sea, velocidad inicial en Y, 51.42 metros por segundo.
Positivo porque hacia arriba es positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, nuestra velocidad inicial es positiva. Velocidad final en Y. ¿Cuánto sería la velocidad final en Y? Este es el dato clave. 0 metros por segundo. La velocidad vertical que va a llevar en este punto cuando esté en la altura máxima, la velocidad va a ser 0, la velocidad vertical. Entonces, esta es la clave para encontrar el tiempo con este dato. Este dato es bien importante. La altura máxima no la conocemos, que por cierto es uno de los datos que nos pide literal B. La gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué negativo? Porque la gravedad va dirigida hacia abajo y hacia abajo hemos definido negativo. Por eso es negativa la gravedad, la aceleración de la gravedad. El tiempo, pues es nuestra incógnita. El literal A nos pide el tiempo que tarda el balón en lograr la altura máxima. Entonces aquí tenemos nuestra incógnita. Este es el valor que vamos a encontrar. ¿Sí? Tenemos ahí, el problema se convirtió en un problema de caída libre. ¿Sí? Eso es bien importante. Ya nos olvidamos un poco del esquema. El esquema nos ayuda un poco a visualizar, pero al final, ya cuando tenemos la velocidad inicial en Y, pues nos quedamos con un movimiento caída libre. ¿Sí? Altura máxima, pues velocidad final 0. Entonces aquí tenemos velocidad final en Y 0 para encontrar ese tiempo. Bien, tenemos ahí ya esos datos. Vamos a elegir la ecuación. Una ecuación que tenga tiempo. De estas ecuaciones, ¿cuáles tienen tiempo? Nos acordamos del procedimiento de análisis. La primera tiene tiempo, la segunda tiene tiempo, la tercera tiene tiempo, la cuarta ecuación no tiene tiempo y la quinta ecuación tiene tiempo. Pero como estamos trabajando en caída libre, esta ecuación no la vamos a considerar. Porque esta ecuación solamente se considera cuando el movimiento es horizontal. Cuando estemos analizando alcance o estemos analizando velocidad inicial en X o el tiempo que tarda dado estos dos valores. Entonces aquí estamos hablando de caída libre, así que esta ecuación no va. De las tres ecuaciones que tienen tiempo, vamos a elegir una que no tenga desplazamiento. Fíjate, desplazamiento. Porque desplazamiento no lo conocemos, desplazamiento vertical. Esta tiene desplazamiento, la primera, ¿sí? Estas dos tienen desplazamiento, así que las descartamos. La primera no tiene desplazamiento, entonces aquí está el tiempo que queremos. Entonces la ecuación sería, vamos a ponerlo por acá, veamos. La ecuación que vamos a utilizar es velocidad final en Y es igual velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. De estos valores observamos que la velocidad final en Y vale 0. Así que este valor vale 0 y nos queda que 0 es igual velocidad inicial en Y más gravedad por tiempo. Despejamos nuestro tiempo, pasamos esto a restar, menos velocidad inicial en Y es igual a gravedad por tiempo y la gravedad pasa a dividir. Menos velocidad inicial en Y sobre la gravedad es igual al tiempo. Lo siguiente que hacemos es sustituir datos. Tenemos acá, voy a escribir eso. El tiempo va a ser igual, por lo tanto, menos la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? 51.42. Menos 51.42 metros por segundo. Divididos entre... ¿Por qué menos? Porque este menos es de la fórmula, ¿sí? Observa que menos de la fórmula, ¿sí? La velocidad inicial es positiva, pero el menos es el que tiene ya la fórmula despejada. Sobre la gravedad, y la gravedad vale menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Observa que menos entre menos nos va a dar más y el tiempo es positivo. La misma matemática nos va llevando al signo correcto del tiempo. Entonces aquí tendríamos que menos entre menos nos da más. Tendremos 51.42 entre 9.8. Hacemos esa división. 51.42 entre 9.8. Con un valor de 5.25. 5.25. Entonces la respuesta teníamos de literal A, tiempo es igual 5.25 segundos. Aquí estamos con los segundos. La unidad que nos va a quedar es segundos, ¿sí? Esta unidad es segundos. ¿Por qué? Se nos van a eliminar metros con metros. Y segundo entre segundo cuadrado, como estamos multiplicando extremos por extremos y medio por medio, nos va a quedar segundo. Eso lo puedes verificar. No lo voy a hacer acá por cuestión de espacio. Así que nos queda 5.25 segundos. Aquí tenemos la respuesta que andamos buscando, ¿sí?
Ya tenemos resuelto el literal A. El tiempo que tarda el balón en lograr la altura máxima es 5.25 segundos. Voy a anotar este dato por aquí. Tiempo. 5.25 segundos. Vamos a ocupar este dato, ¿sí? Bien, ya resolvimos el literal A. ¿Qué hicimos? ¿Hicimos un análisis de movimiento parabólico? No, caída libre. Caída libre es lo que hemos hecho, ¿sí? Entonces, sigamos. Vamos a borrar esta información para hacer el literal B. Bien, vamos con el literal B. Dice, la altura máxima. Bien, la altura máxima. Están pidiendo esa altura máxima. Como hablamos de altura, es movimiento vertical. ¿Sí? Movimiento vertical. Si hablara de alcance, sería movimiento horizontal. Entonces nos vamos a los datos de caída libre. Nuevamente, velocidad inicial en Y es igual. Velocidad final en Y es igual. Gravedad, el desplazamiento y el tiempo. El orden que pongamos los datos pues no tiene mayor importancia. Voy a mover esos datos, los voy a mover un poco a la derecha para que no se quede espacio porque el espacio es bien limitado. Ponemos por aquí solución, vamos a poner aquí solución. Ponemos datos. Hoy sí. Tenemos velocidad inicial en Y es igual. Velocidad final en Y es igual. Gravedad, el desplazamiento y el tiempo. Son los datos que vamos a buscar en movimiento vertical. Velocidad inicial en Y, ya lo tenemos. Aquí vale 51.42 metros por segundo. Positivo hacia arriba. Velocidad final en Y, ¿ese dato lo conocemos? Sí, porque nos estamos encontrando la altura máxima. Y en la altura máxima, la velocidad final en Y vale 0. Este dato es bien importante también, ¿sí? En la altura máxima, la velocidad final vale 0. Estamos hablando de movimiento vertical. La gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. El desplazamiento vertical, pues es lo que andamos buscando. Para encontrar la altura máxima, lo que vamos a encontrar, cuánto se ha desplazado verticalmente hacia arriba, cuánto la velocidad final vale 0. El tiempo, podemos utilizar el tiempo, ¿sí? Porque es el tiempo que tarda en lograr la altura máxima, 5.25 segundos. ¿Necesitamos el tiempo? No necesariamente, porque tenemos una condición final, tenemos este dato. Si no tenemos ese tiempo, pues no lo necesitamos, ¿sí? Podemos utilizar fácilmente estos 3 datos, 1, 2, 3. Recordemos que necesitan 3 datos para resolver este tipo de problemas de caída libre. Entonces, el tiempo no es necesario, pero nos permite facilitar para poder elegir cualquier ecuación. Entonces vamos a calcular el desplazamiento. Veamos. Ecuaciones que tienen desplazamiento. La primera no. La segunda sí. Desplazamiento vertical, delta Y. Y aquí tenemos delta Y. Y todos los demás datos los conocemos. Entonces, como conocemos el tiempo, no vamos a descartar la ecuación que tenga tiempo. Vamos a elegir la ecuación más fácil de esas que están acá. De las que podamos, ¿cómo se llama? Bueno, que esté ya despejada el delta Y, por cierto. Observemos que la segunda tiene despejada delta Y, también tiene despejada delta Y la tercera, ¿sí? Entonces, veamos. En este caso, en esta ecuación, por cierto, la velocidad final en Y se va a hacer 0 y se nos facilita el análisis. Solo el único problema que tiene esta ecuación es que no tiene gravedad, pero tiene el tiempo. Entonces sí podemos utilizar la número 2. Vamos a ver, ecuación. Ecuación. Veamos, delta Y es igual a 1 medio de la velocidad inicial en Y más la velocidad final en Y por el tiempo. ¿Por qué elegimos esta ecuación? Porque va a velocidad final y esto es 0. Se nos facilita la ecuación, se nos hace pequeñísima, ¿sí? Fíjate, delta Y es igual a 1 medio por la velocidad inicial en Y por el tiempo. ¿Sí? Solo sustituimos estos dos valores y tenemos el desplazamiento que sería la altura máxima, ¿sí? 1 medio. Tenemos acá velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? 51.42 metros por segundo. 51.42 metros por segundo multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? El tiempo son 5.25 segundos. 5.25 segundos. A ver. 5.25 segundos. ¿Bien? El desplazamiento vertical sería entonces, lo vamos a la calculadora y nos queda 51.42
multiplicado por 5.25. Muy bien, 5.42, 5.25 entre 2. Cuando multiplicamos por un medio es dividir entre 2. Así que nos queda 134.98. 134.98. En este caso, pues las unidades son, segundos se van con segundos, nos quedan metros. Tendríamos metros. Y tenemos el desplazamiento vertical. ¿Pero qué es el desplazamiento vertical en este caso? La altura máxima, ¿sí? Entonces la respuesta es altura máxima. Vamos a ver, altura máxima es 134.98 metros. Ya tenemos solucionado el literal B. Bien, vamos a continuar con el literal C. Vamos a borrar estos datos que ya no los vamos a ocupar. Creo que borré un dato que sí lo vamos a encontrar otra vez. Dice así: el alcance horizontal, que encontremos el alcance horizontal cuando el cuerpo se encuentra en la parte más alta. Bien, esta vez nos dicen alcance horizontal. En este caso que nos piden el alcance horizontal, nos están pidiendo esto. Esta distancia que voy a marcar acá. Hasta acá. Este alcance cuando la pelota se encuentra, el balón se encuentra en la parte más alta. Entonces, esta longitud que está acá, pues la vamos a encontrar con esta fórmula. Es la única fórmula que tiene alcance horizontal, es donde nos dice velocidad inicial en x igual delta x entre t. Tenemos que, la ecuación sería, veamos la ecuación, la voy a poner por acá, sería velocidad inicial en x es igual delta x entre t. Despejando delta x pasamos tiempo a multiplicar con velocidad inicial en x. Entonces tendríamos que, lo voy a poner en este orden, velocidad inicial en x, o bien despejado de una sola vez colocando el delta x en el miembro izquierdo. Delta x sería igual tiempo multiplicado por velocidad inicial en x. O de otra manera, la velocidad inicial en x multiplicado por el tiempo. Aquí teníamos la ecuacióncita que vamos a ocupar ya despejada. ¿Qué valores necesitamos? El tiempo y la velocidad inicial en x. La velocidad inicial en x ya la tenemos acá. La velocidad inicial en x, nos acordamos, era igual a la magnitud 80 metros por segundo multiplicado por el coseno, en este caso coseno de 40. Coseno de 40 grados. ¿Por qué coseno? Porque es el lado adyacente. La velocidad inicial en x, el lado adyacente, ¿sí? Entonces la velocidad inicial en x, pues tiene un valor. Encontremos ese valor que lo vamos a ocupar esta vez. 80 multiplicado por coseno de 40. Coseno de 40. Nos queda 61.28. 61.28 metros por segundo. Aproximadamente, ¿sí? Ahí tenemos. Entonces esa velocidad observamos que es hacia el lado derecho, y hacia el lado derecho también es positivo. Hemos elegido como en el plano cartesiano hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo. Así que esa velocidad es positiva, ¿sí? Y el tiempo, y ya tenemos en la velocidad en x, tenemos este valor. Necesitamos el tiempo. Podemos poner los datos acá. Datos. Si lo queremos hacer de esta manera, ¿sí? Ponemos velocidad inicial en x es igual a 61.28 metros por segundo. Tenemos el desplazamiento, el tiempo. Este tiempo que sí lo conocemos, ¿por qué? Porque es el tiempo que ha tardado la pelota en llegar hasta este punto. Es el mismo tiempo que ha tardado en recorrer este desplazamiento. Es decir, que el balón se ha ido moviendo, pues ha ido subiendo, pero se va desplazando horizontalmente hasta acá. Cuando se ha desplazado hasta acá, está en su altura máxima. Es el tiempo que ha tardado en llegar hasta aquí. Es el tiempo que vamos a ocupar. Y el tiempo lo noté aquí. Es 5.25 segundos. 5.25 segundos. Entonces tenemos que el desplazamiento es la incógnita, delta x, es el valor desconocido. No lo conocemos. Tenemos la ecuación. Delta x es igual velocidad inicial en x por el tiempo. Por lo tanto, desplazamiento horizontal va a ser igual velocidad inicial en x, 61.28 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, 5.25 segundos.
Entonces tenemos que el desplazamiento horizontal, que sería en este caso hasta la mitad del recorrido, ¿sí? Es la mitad del desplazamiento total hasta este punto. Entonces el desplazamiento horizontal va a ser igual a 61.28 por 5.25. Vemos cuánto da eso. Por 5.25, pues nos da 321.74. 321.74 metros. Me parece un dato exagerado, ¿sí? Al parecer no hay jugador de fútbol que le pegue así de fuerte un balón 80 metros por segundo para que nos dé pues un alcance de 321.74 metros. Que significa que pues el doble del alcance, el alcance de ese balón sería más de medio kilómetro, ¿no? Es bastante escandaloso ese valor que tiene ese problema. Pero bien, ese es el problema que copiamos por ahí. Entonces ya tenemos el alcance. La respuesta sería el alcance sería este. ¿Sí? Esta sería nuestra respuesta. El alcance cuando han transcurrido 5.25 segundos es de 321.74 metros. Esta es la longitud. ¿Cuál sería el alcance total? Pues si nos estuviera pidiendo eso, ese valor lo multiplicamos por 2. Ese valor, ¿sí? Multiplicado por 2. Tendríamos que el alcance total que se logra es 643.48 metros. O sea, 643 metros, ¿sí? Punto y algo. Es una longitud bastante grande. Pero lo que hacemos es multiplicar por 2. Ya tenemos ese alcance, ¿sí? Bien, ya resolvimos el literal C. Vamos con el literal D. La velocidad con la que el balón justo toca el suelo. Ese valor es el que nos falta encontrar. Vamos a borrar estos datos. Veamos. La velocidad con la que el balón justo toca el suelo. Bien, ese es un problema de los literales posiblemente el más difícil. Porque esta velocidad que nos están preguntando no es la velocidad, ni la velocidad vertical, ni la velocidad horizontal con la que toca el suelo. No nos están preguntando esto. Ni la velocidad horizontal, ni esta velocidad horizontal, ni la velocidad vertical. Esta velocidad. La que nos están preguntando es esta velocidad. La velocidad esta que viene acá. Perdón, quedó un poco. Vemos aquí, por aquí más o menos. Esta velocidad. Esta es la velocidad final. Esa es la que nos están preguntando. Que encontremos ese valor de velocidad. Bien, con la teoría que vimos anteriormente hemos dicho que en ese caso, esa velocidad es fácil de encontrarla conociendo previamente la teoría, ¿sí? Este ángulo que está acá, este ángulo de acá, 40 grados. ¿Sí? Esta velocidad que va hacia arriba es la velocidad con la que baja, ¿sí? Velocidad final en Y es menos la velocidad, el negativo de esta velocidad. Velocidad positiva es la velocidad negativa. Esta velocidad la tenemos, así que esta velocidad se conoce. Y esta velocidad horizontal es la velocidad inicial en X. O de otra manera, esta velocidad con la que parte acá, 80 metros por segundo, es esa velocidad final, 80 metros por segundo. Y ya tendríamos la respuesta. En este caso decimos, vamos a ver, la velocidad final la velocidad inicial en Y la teníamos, velocidad inicial en Y, la voy a escribir otra vez porque la borré, que era igual la magnitud, que era 80 metros por segundo, por el, en este caso, seno del ángulo, seno de 40 grados. Entonces la velocidad inicial en Y la teníamos, ya se me olvidó cuánto es, vamos a encontrarlo otra vez, 80 multiplicado por el seno de 40, eso nos da 51.42, eso es lo que valía, 51.42 metros por segundo. Bien, esta velocidad inicial, vamos a hacer por lo menos una discusión de esa velocidad inicial a la velocidad final. Esto va a ser bastante sencillo, pero lo que te voy a explicar no es tan sencillo. La velocidad inicial es 80 metros por segundo a 40 grados. Esa velocidad inicial, si nosotros la expresamos como vector, sería 80 metros por segundo, ¿sí? A un ángulo de 40 grados. Ahí tenemos la velocidad inicial. Esta velocidad, ¿por qué? Porque no la estamos dando en función de Y y de X, sino que solamente estamos dando la magnitud y la dirección. Para dar la velocidad completa. Esta velocidad se puede expresar de dos maneras.
Una manera es esta y la otra es sus componentes rectangulares. ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? Pues la primera sería, las componentes serían, perdón, velocidad igual, sería la magnitud por el coseno de 40 grados en I, más 80, no le voy a poner unidades, 80 por el seno de 40 en J. Ahí tendríamos el vector en función de sus componentes. Entonces tendríamos dos formas de expresar el vector velocidad. En este caso, cuando están viendo la velocidad con la que el balón justo toca el suelo, pues vamos a dar la magnitud. ¿Sí? Esta magnitud la podemos dar, pero no nos dicen la magnitud de la velocidad, nos dicen la velocidad. Y como nos dicen la velocidad, en este caso sí, tenemos que recurrir a expresar esa velocidad con su correspondiente ángulo en esta forma o en esta forma. ¿Sí? De las dos maneras podemos expresarla. Si la queremos expresar de esta forma, entonces diríamos esa velocidad final, esta era la velocidad inicial. En caso de la velocidad final sería velocidad final como vector sería igual. Fíjate en este caso. La magnitud, la misma, 80 metros por segundo. ¿Y el ángulo? Si damos este ángulo tendríamos que decir menos 40 grados, indicando que se media en sentido horario. ¿Sí? Si queremos dar el ángulo positivo, ¿qué es lo que hacemos? A 360 le restamos 40. 360 menos 40, pues serían 320 grados. ¿Sí? Fíjate, este vector es diferente a este. La magnitud igual, pero la dirección es diferente. ¿Sí? Entonces, claro que con este ángulo nosotros podemos expresarlo en sus componentes rectangulares. Esto ya lo vimos también. La velocidad final se puede expresar así. 80 metros por segundo por el coseno de 320 grados en I, y más, pues aquí no cabe, voy a borrar esta parte de acá, más diríamos 80 metros por segundo por el seno de 320 grados en J. Y si metemos estos datos, veamos, estos datos los colocamos, los metemos en la fórmula, los desarrollamos aquí con la calculadora, vemos que nos da 80 por el coseno de 320. Eso nos da 61.28. 61.28 metros por segundo en I. Observa, positivo. Y ese valor ya lo teníamos, era la componente horizontal. Es la componente horizontal, 61.28. Es el mismo valor el mismo valor ese de I. Este valor nos tiene que dar negativo. Es la componente vertical pero negativa. Con este ángulo nos tiene que dar negativo. ¿Sí? Fíjate, 80 por el seno de 320. Nos da menos 51.42. Menos 51.42 metros por segundo en J. ¿Y qué va a suceder con este valor de acá? Este va a dar positivo. Si metes 80 seno de 40, bueno, si metemos 80 coseno de 40 nos va a dar este valor. Solo corroboremos. 80 coseno de 40, 61.28. ¿Sí? Y si metemos este dato, 80 seno de 40, nos da 51.42 positivo. Aquí no está positivo, componente positiva, y aquí no está la componente positiva y la componente negativa, el ángulo no lo dice. ¿Sí? Así que este ángulo es clave. ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta entonces del literal D? Sería esta. Por ejemplo, esta podemos dejar como respuesta. Una forma. Y la otra forma sería esta. O esta que está acá abajo, con sus valores correspondientes. Y tendríamos ahí el vector velocidad final. La magnitud con su correspondiente dirección. Bien, ahí tenemos solucionado ya el literal D. Vamos a resolver otro ejemplo para amarrar este tema debido a que pues tiene mucho que discutirse y pues cada problema tiene sus correspondientes dificultades. Con la práctica se van descubriendo algunos detalles que nos permiten facilitar la solución de estos problemas. Por supuesto que el objetivo de este tema sigue siendo cómo utilizar sistemas de referencia para resolver problemas. No solo se trata de meter datos a la fórmula, sino fijarse en los signos. Esos signos tienen significado, ¿sí? Significado físico.
y por lo tanto si no se utilizan correctamente, de nada sirve. Al final la respuesta que obtengamos no tiene sentido. Si te fijas, este ángulo nos da un signo negativo que nos está diciendo el signo que va hacia abajo la velocidad, porque hemos considerado el sistema de referencia como un plano cartesiano. Bien, pasemos al ejemplo número 2. Dejemos este ejemplo hasta acá.